Bueno, entonces, repito, muchas gracias a la asociación por la invitación. Me encanta venir a compartir un poquito lo poco que sé. Además, bueno, la voz me apasiona, me encanta. Y sobre todo, bueno, pues ahora hablarles sobre la rehabilitación o lo que utilizo para la rehabilitación de la disfonía funcional. La voz, bueno, es el sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire que viene de los pulmones. Los sistemas que están involucrados en la producción de la voz, pues es el sistema respiratorio, el sistema emisor, el sistema articulador y el sistema resonancial. Del sistema respiratorio, obviamente, pues tenemos nuestro fuelle, los pulmones, que controlamos el manejo del aire con el diafragma, este músculo, y al diafragma lo controlamos a través de la musculatura abdominal. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí, bueno, una radiografía donde vemos en una inspiración cómo el diafragma desciende, se amplía la caja torácica y el pulmón está lleno de aire, y en la expiración el diafragma se eleva y sale aire del pulmón. El sistema emisor, pues tenemos lo que es la laringe, especialmente las cuerdas vocales. Aquí las tenemos, recordando que la cuerda vocal, el componente que la cuerda vocal está compuesta por un músculo, el tiro aritenoideo inferior. Aquí vemos en esta fotografía cómo en los agudos la cuerda vocal se alarga, en los graves la cuerda vocal se acorta. Tenemos el sistema articulador, bueno, pues gracias a ello podemos emitir los sonidos de las consonantes. Finalmente el sonido de la vocal se produce en la cuerda vocal, pero el de las consonantes participa en algunas la cuerda vocal, pero los sonidos se producen en los articuladores. Tenemos el sistema resonancial, muy importante en el manejo de la voz. Cuando es nasal, cuando el aire pasa hacia la nariz, tenemos una resonancia nasal. Cuando tenemos el aire se queda únicamente en cavidad oral, tenemos una resonancia oral, y esto lo logramos gracias al cierre del esfínter velofaríngeo. Entonces, ¿qué es el mal uso vocal? Finalmente, la disfonía o la disfonía funcional se debe a un mal uso vocal. Entonces, el mal uso vocal es cualquier hábito que pueda ejercer un efecto traumatizante sobre los pliegues vocales. Por ejemplo, vocalizaciones con un cierre violento de las cuerdas vocales o un uso incorrecto del tono y de la intensidad en la producción de la voz. No quiere decir que no pueda utilizar agudos, no pueda utilizar graves, no pueda hablar fuerte, no pueda gritar o no pueda hablar bajito. Hay que saber hacerlo para no lastimarme y que no entre dentro del mal uso vocal. Entonces, dentro de las disfonías funcionales, pues ¿qué es las disfonías funcionales? Tenemos la hiperquinesia laringea y la hipoquinesia laringea. Entonces, sobre todo la más frecuente es la hiperquinesia, y muchas de las hipoquinesias se acompañan de hiperquinesia compensatoria. Entonces, en estos pacientes vemos actitud fónica, que generalmente es de esfuerzo, que puede ser leve, moderada, severa. Sabemos que hablar incluso en tonos medios, en intensidad moderada, están haciendo mucho esfuerzo para hablar. Vemos que puede haber mucha tensión cervical, ya sea únicamente en la región anterior o también en la región posterior y lateral. Y bueno, hay un rango vocal acortado, es limitado. La voz hablada normalmente se debe mover en un ámbito de 1 a 1,5 octava, y la voz cantada debe moverse más de 2 octavas. Entonces, en estos pacientes, ya sea hiper o hipoquinesia, el rango vocal está limitado. Entonces, vemos que su voz maneja entre 3, 4 octavas nada más, y más de eso no puede. Entonces, esto no se aplica únicamente a la voz cantada. En la voz hablada se utilizan diferentes tonos, porque al hablar tenemos entonación. Simplemente cuando preguntamos decimos ¿cómo? Es lo equivalente a un glissando hacia el agudo, donde la voz va de grave a agudo. En una exclamación va que va de un agudo a un grave. Y cuando hablamos es diferente el tipo de tono que usamos cuando le hablamos a un niño pequeño, donde le decimos, ay, cuéntame, ¿cómo te fue? ¿A qué jugaste? Agudizamos muchísimo el tono de voz.
Pero si estoy en el trabajo y voy a dar una orden porque soy jefa y tengo una junta y tengo que dar una orden, mi voz se tiene que tornar grave y potente para poder dar una orden. Porque si llego y doy una orden a la gente que trabaja conmigo y le digo, a ver, vamos a reunirnos todos y vamos a hacer esto, nadie lo va a tomar en serio. Entonces esas inflexiones en la voz las debemos de tener y hay que tomarlas en cuenta cuando vamos a rehabilitar a un paciente. Ver la respiración, si es oral o nasal, el patrón respiratorio, si es torácico, abdominal, clavicular, características de la inspiración y la expiración, que la inspiración no sea ruidosa, que no sea cada que toman aire y están hablando y toman aire inspirando con ruido, eso es dato de esfuerzo. Y bueno, finalmente ver cómo está la mecánica respiratoria. Esto lo estoy mencionando ahorita muy superficial, porque ahorita que veamos los ejercicios y lo que vamos a trabajar con el paciente, le voy a hacer un poquito más hincapié. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la rehabilitación de la disfonía funcional? Obtener un equilibrio entre los sistemas respiratorio, emisor, articulador y resonancial para tener una impecable mecánica fonorrespiratoria. Ahora vamos a ver la producción de la voz de una manera diferente. A mí me gusta explicárselos así a los pacientes porque me entienden perfecto qué es lo que vamos a trabajar. Imagínense un globo lleno de aire que si dejamos que el globo se desinfle y agarramos la boquita del globo y le estiramos, el globo empieza a producir un sonido. El sonido se produce porque en el momento en el que estiro la boquita del globo, lo que estoy haciendo es alargándolos, formando dos bordes que se acercan. Al acercarse estos dos bordes y pasar el aire a través de ellos, el aire hace que estos bordes vibren y esa vibración es la que produce el sonido. Entonces, ¿qué es lo que produce el sonido? Es algo que vibra. Por ejemplo, la guitarra, ¿qué nos produce? ¿Cómo nos produce el sonido la guitarra? En el momento en que yo con el dedo muevo la cuerda de la guitarra, lo que hago es que la cuerda se quede vibrando y esa vibración es la que produce las ondas sonoras que escuchamos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros producimos la voz de una manera muy similar a la del globo. En nuestro caso, el globo es el pulmón y el borde de los globos son las cuerdas vocales que se acercan para, en el momento en que se acercan, ser interrumpidas, o bueno, el aire que pasa entre ellas las haga vibrar y esa vibración es la que produce el sonido. Ahora, si regresamos al ejemplo del globo, cuando estamos viendo el globo que está vibrando, estamos viendo que los bordes están muy cerca, pero en ningún momento está apretando un borde contra el otro, no se ve que estén chocando, se ve que vibran, pero en ningún momento golpean, y no es que se tenga que recargar un borde contra otro, simplemente está muy cerca para que el aire los haga vibrar, y así es como las cuerdas vocales deben funcionar. Las cuerdas vocales deben acercarse demasiado, no es que cierren por completo, se acercan demasiado para que el aire al pasar a través de ellas las haga vibrar. Pero ahora, finalmente el sonido que nos produce el globo no es un sonido como para decir, bueno, me voy a poner a hacer música con él. Finalmente, las características vibratorias del cuerpo que está vibrando es lo que va a dar la calidad del sonido o la calidad de onda sonora que va a producir. Entonces no es lo mismo el sonido que nos puede producir una cuerda de una guitarra que el sonido que nos hace el globo en el momento de vibrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la calidad vibratoria de la cuerda vocal, eso es lo que nos dice cómo está la voz. Entonces, si la característica o la manifestación clínica de que nuestra cuerda vocal no está vibrando bien, es la voz, obviamente. Entonces me gusta mucho compararlo con una guitarra. Cuando afinamos la guitarra, ¿en qué consiste la afinación? En ver qué tanto aprieto o qué tanto aflojo la cuerda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo aprieto todas las cuerdas y quedan muy apretadas? ¿Qué va a pasar? Que la cuerda va a quedar muy tensa, muy rígida, y a la hora que yo la quiera hacer vibrar, ¿qué va a pasar con esa cuerda? Primero, la amplitud de vibración va a ser muy corta. Dos, esa vibración va a producir un sonido duro, no va a ser un sonido fluido.
y va a ser un sonido que rápido va a dejar de vibrar. Entonces es de corta duración. Así se comporta la cuerda vocal en una disfonía hipercinética. La cuerda vocal tiende a estar tensa, a estar rígida, y entonces el aire que pasa esto no permite que la cuerda vocal tenga una adecuada vibración, y por eso el sonido que se produce es un sonido generalmente duro, se escucha tenso, no se escucha armónico, es un sonido de corta duración. Son pacientes que están hablando y que se ve que están tome y tome aire, no les dura la respiración ni la voz para poder emitir frases largas, y también si quieren subir la intensidad se les dificulta muchísimo, y obviamente el sonido es diferente. Ahora tenemos el otro lado, aflojo las cuerdas, las dejo todas flojas. ¿Qué va a pasar? Tampoco va a vibrar bien esa cuerda, también va a ser, si es que vibra, de poca amplitud, y ese sonido va a ser también de poca duración, de baja intensidad, y obviamente no va a producir un sonido agradable. Sería lo equivalente a una disfonía hiposinética, donde la cuerda vocal está débil y no tiene una adecuada vibración. Ahora, vamos entonces, ahora vamos a la cuestión del registro. La guitarra tiene 6 cuerdas. Todos sabemos que de acuerdo al grosor de la cuerda es el tipo de tono que nos va a emitir. Entre más gruesa, más grave; entre más delgada, más aguda. Nosotros, como un cantante, puede emitir 3 octavas o más en su registro vocal. ¿Por qué? Porque la cuerda vocal tiene la capacidad de estirarse y acortarse. Entonces, cuando la cuerda vocal se estira, se adelgaza y va emitiendo notas agudas, y viceversa para los graves. Se acorta, se va haciendo gruesa y va emitiendo notas graves. Entonces, vean que dentro de la rehabilitación tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos que hacer que esa cuerda vocal sea flexible. Una cuerda vocal que está rígida, como una hiperquinesia, obviamente está tensa, está rígida y no tiene flexibilidad. Es como si yo tuviera una liga de estas que ya está totalmente está vieja y dura. A ver, estírenla y acórtenla con facilidad, pues cuesta trabajo, ¿no? Entonces, si un paciente tiene disfonía hipercinética, no va a tener esa facilidad en los cambios de tonos, por ejemplo, desde para hablar, o si es un cantante, pues que le permita esa flexibilidad para poder cantar con facilidad. Entonces, imagínense, simplemente, digo, no es solo para cantantes, porque mucha gente comunes y corrientes nos gusta cantar, entonces vamos cantando en el coche o en las fiestas. Entonces, el que puedan tener esa flexibilidad cordal les va a ayudar para poder hacer muchas actividades vocales y que no tengan problema, y sobre todo aprender a hacerlo sin nada de esfuerzo. Luego tenemos, entonces ya hablamos del fuelle, por ejemplo. En el caso de la guitarra, una guitarra no se toca sola. ¿Cómo tocamos la guitarra? ¿Qué es lo que hace que la guitarra produzca el sonido? Pues en este caso mi dedo, ¿no? El dedo es el que mueve la cuerda para que produzca sonido. En el caso de nuestras cuerdas, lo que hace que produzcan sonido es el paso del aire. Entonces ya vimos qué es lo que hace que toquen nuestras cuerdas. Ya vimos la importancia de que el músculo vocal, de que la cuerda vocal esté flexible para que pueda ondular, pueda vibrar y la onda acústica que produzca sea agradable. Ya vimos la flexibilidad que debe tener para estirarse y acortarse para poder producir los diferentes tonos. Pero ahora viene la caja de resonancia. La guitarra pues tiene su caja de resonancia. Por más que yo tenga la mejor guitarra, con el mejor material de cuerdas y todo eso, si yo le quito la base al cuerpo de la guitarra y me pongo a tocarla, pues como que no voy a escuchar gran cosa. Entonces, ¿qué necesito? Que la onda sonora que genera la cuerda al vibrar entre al cuerpo de la guitarra y ahí se amplifique. Pues nosotros también tenemos nuestra caja nuestro amplificador, que en este caso el principal es la boca. Han estado todos en alguna cueva.
Entonces ven que las cuevas pueden producir eco y que además producen un sonido mucho más fuerte que el que nosotros emitimos. Esto es, y de hecho cuando estamos dentro de una cueva y queremos amplificar nuestra voz, queremos hacer eco y amplificarla, ¿qué hacemos? Inmediatamente la dirigimos al techo. Ya por default lo hacemos al techo. No lo hacemos ni al piso ni adelante. Sabemos que es al techo. ¿Por qué? Porque esa forma cóncava que tiene el techo y además de ser roca, hace que la onda sonora al llegar a esta forma de techo se amplifique y es por eso que la voz se oye más potente. Entonces, si todos tocamos nuestro paladar con la lengua, podemos observar que tiene una forma cóncava y que además es duro, es hueso. Especialmente la parte anterior tiene una forma de bóveda, de semibóveda, que si yo dirijo la voz a esta zona del paladar, automáticamente se amplifica mi voz y no hago nada de esfuerzo. Entonces esto es lo que hay que trabajar y buscar que el paciente recupere cuando estamos rehabilitando una disfonía funcional. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la rehabilitación de una disfonía funcional? Pues es trabajar la respiración, buscar que mejore esa vibración cordal, que mejore esa flexibilidad cordal y que haya colocación y proyección, que es mandar la voz a la caja de resonancia, al paladar, y todo esto con la ley del mínimo esfuerzo. No hay que hacer esfuerzo para ninguna de estas actividades y eso es lo que hay que trabajar en el paciente. Entonces ahora me voy a ir a algunos de los ejercicios que utilizo para ir trabajando cada uno de esos aspectos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la respiración. Hay que trabajar el patrón respiratorio abdominal. ¿Por qué? Porque finalmente al trabajar el diafragma es el principal músculo de la respiración. Siempre lo digo, perdonen si uso a lo mejor un lenguaje demasiado muy sencillo, pero se los digo así porque así se lo explico al paciente y el paciente entiende perfectamente por qué cada ejercicio y qué es lo que busco con cada ejercicio. Entonces, si nos imaginamos el pulmón como una esponja en la mano, entonces, ¿qué pasa si yo tengo una esponja llena de agua y le quiero sacar el agua? Entonces, hago esto. Luego, quiero que se vuelva a llenar de agua, pongo la esponja abajo del agua, abro la mano, la esponja se expande y absorbe el agua. Entonces les digo, hagan de cuenta que el pulmón es la esponja y el diafragma es la mano. Entonces, el diafragma en el momento en el que se eleva, comprime al pulmón y le saca el aire. En el momento en que el diafragma desciende, expande el pulmón y se llena de aire. ¿Por qué usar la respiración abdominal? Digo, finalmente esto también sucede con el tórax, pero ¿qué pasa con el tórax? El tórax tiene costillas, tiene el esternón y tiene la columna. Si uso únicamente respiración torácica, tiene un límite de expansión. En cambio, el diafragma hacia abajo no tiene límite. Entonces, si yo trabajo en mi diafragma, puedo hacer que ese movimiento diafragmático sea cada vez que descienda más, que suba más. Además, mucho de la respiración completamente torácica depende de la musculatura intercostal. Entonces es muy difícil, o de varios músculos torácicos, entonces es muy difícil poder controlar, si yo quiero controlar ritmos, si quiero controlar velocidad, si quiero controlar profundidad, es muy complicado poder controlar músculos torácicos a diferencia de controlar el músculo diafragmático. Ahora, ¿por qué abdominal? Porque todo el mundo me dice, entonces no respiro con el pulmón, respiro con el abdomen. No, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma es un músculo que no sentimos. Entonces, al no sentirlo, no tengo la percepción de dónde está. No sé si está arriba, abajo, qué tan arriba, qué tan abajo. Entonces yo le digo al paciente, a ver, quiero que mueva su diafragma 3 tiempos hacia arriba y luego me saque el aire y luego tome aire con 3 tiempos descendiendo el diafragma. Pues entonces el paciente se queda, pues, ¿cómo hago eso? Entonces, ¿qué le digo? Entonces vamos a utilizar el abdomen. A través del abdomen podemos controlar el movimiento diafragmático porque el abdomen lo sentimos. Entonces, si yo expando el abdomen, el diafragma desciende y expando el pulmón y me lleno de aire. Si yo sumo el abdomen, el diafragma se eleva y
saco el aire. Entonces, a través del movimiento abdominal puedo controlar el movimiento diafragmático. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les trabajo para empezar a que se familiaricen con la respiración abdominal? Lo que yo les digo es que empiecen primero con sumir y soltar el abdomen. Entonces, primero pueden irlo haciendo, quienes quieran. Entonces es sumir y soltar el abdomen. Y les digo, háganse cuenta que quiero que hagan abdominales, pero sentados, sin moverse. No quiero que rectifiquen la espalda, no quiero que tensen hombros, no quiero que aprieten mandíbula. Así tal cual están sentados en la silla. Lo único que quiero es que suman y suelten el abdomen. Entonces, sumir, soltar. No mezclado con respiración ni nada. No aguanto respiración, es únicamente quiero que muevan el abdomen adentro, afuera, verificando que los hombros, la espalda, el cuello, la mandíbula estén relajados y que no estoy aguantando la respiración. Este ejercicio está enfocado en que empiece el paciente a familiarizarse con el movimiento abdominal, que sientan que pueden mover su abdomen y sobre todo que aprendan a moverlo sin involucrar ninguna otra parte del cuerpo, que no tensen ninguna otra parte del cuerpo. Incluso luego les digo, ahora por favor suman el abdomen y déjenlo sumido con fuerza. Igual quiero que verifiquen que los hombros, la espalda, el cuello, la mandíbula estén totalmente relajados. Lo único que se permite que esté haciendo esfuerzo es el abdomen. Lo demás está totalmente relajado. Luego soltamos, volvemos a sumir, volvemos a soltar. Entonces ya cuando el paciente está más familiarizado con el movimiento abdominal, entonces ahora a continuación le digo, ahora, en el momento de sumir el abdomen vamos a sacar aire diciendo shh, shh, en el momento de sumir. Entonces sumo, suelto. Es el mismo ejercicio, sumir, soltar, pero ahora en el momento de sumir hago shh, shh. Verificando que todo esté relajado, le digo, no me aprieten los dientes están muy cerca, pero en ningún momento se aprietan, no tenso mandíbula, no tenso cuello, o sea, quiero que sienta, todo está totalmente relajado y lo único que quiero es que el aire salga porque lo empuja con el abdomen. Entonces hacemos y todo está totalmente relajado. Entonces, ya que hacemos esto, entonces luego empiezo a trabajarle con algunos popotes, que no importa, digo, yo utilizo diferentes grosores como estos, longitudes, generalmente empiezo con este que es más grueso, y estos ejercicios, voy a hacer va enfocado a que el paciente se empiece a familiarizar con la respiración controlada a través del abdomen y que sienta que lo que realmente tiene que controlar es el momento de sumir y soltar, sobre todo el soltar, que note que sume y cuando afloja el aire entra solito sin necesidad de que yo le diga que respire. En ningún momento yo le dije tome aire en tal momento. Lo único que le dije fue suma, saque el aire y suelte. En el momento en que soltamos el abdomen, automáticamente entra el aire y de esa manera estamos haciendo una inspiración muy relajada y así es como va a empezar a aprender a tomar el aire controlado por el movimiento abdominal. Después, como la finalidad es entrenar ese diafragma, empezamos a ponerles resistencia a esa respiración. Entonces le pido que le doy un popote grueso y le digo que ahora vamos a tomar y sacar aire a través del popote utilizando el movimiento abdominal. Entonces vamos a hacer o llevando todo el control con esto. A veces el paciente al soplar hace me tensa cuello, tensa mandíbula. Entonces un poquito para evitar eso, porque se trata de que todo lo aprenda a hacer sin nada de esfuerzo. Entonces ahí que le digo que me infle las mejillas
el popote lo pone apenas tocando los labios y que me infle las mejillas como si fuera a apagar una vela. Cuando apagamos una vela, hacemos esto. Entonces vamos a hacer y se lo pongo para que lo haga así y voy vigilando que no haga nada de esfuerzo en ninguna parte del cuello, lo único que se mueve es el abdomen y de ahí lo cambiamos a otro popote más delgado, corto, igual, luego otro más delgado, también un poquito más largo, más delgado, y luego otro más igual de delgado pero más largo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Trabajando, entrenando el diafragma, haciendo que ese diafragma, igual que el abdomen, hagan más fuerza, tanto para expander como para sumir. Lo que estoy haciendo con los popotes es poniendo resistencia. Entonces, como si yo quisiera trabajar el bíceps y primero le pongo una mancuerna de medio kilo, luego una de 1 kilo, luego una de 2 y luego una de 3. Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es, una, que siga habituándose a la respiración abdominal y dos, a que ese diafragma y ese abdomen se vuelvan más fuertes. Porque para la voz, cuando tenemos que gritar o hablar fuerte, el esfuerzo tiene que venir desde el abdomen y el diafragma. Entonces, si se dan cuenta, entonces estamos trabajando el patrón respiratorio abdominal de una manera que sea flexible, que sea un movimiento relajado, que se habitúe el paciente a que infla, sume, de una manera cómoda, relajada. Buscamos que pueda ser también rápido. Después todo esto, tanto con el shh como con los diferentes popotes, lo podemos hacer lento, lo podemos hacer rápido, lo podemos hacer en tiempos. Entonces, por ejemplo, le podemos pedir que haga, vamos a hacerlo lento. Ahora rápido, ahora rápido. Donde vemos que el abdomen se puede mover muy rápido y no meto ningún esfuerzo en ninguna otra parte del cuerpo. Luego por tiempos puedo hacerlo y todo controlado con esto, vigilando que no tensemos dientes, mandíbula, cuello, espalda, tórax, nada. Únicamente se mueve el abdomen. Entonces, con esto buscamos que se vuelva un patrón respiratorio abdominal, flexible, relajado, rápido, controlable. Y después vamos a utilizar, y finalmente con los popotes estamos empezando a trabajar la fuerza para el apoyo diafragmático. El apoyo diafragmático no es sumir el abdomen, es ponerlo tenso en posición neutra y eso hace que el aire salga con más potencia para obtener una voz de mayor intensidad. Por ejemplo, si yo tengo una guitarra, está afinada, ya está lista y la quiero tocar. Quiero que empiece a tocar las primeras notas de una manera muy suave, que no empiece fuerte. ¿Cómo la tocaría? ¿Alguien? Pues muy suave, ¿no? O sea, con el dedo le doy muy suave a la cuerda para que toque suave. Ahora quiero que toque fuerte, quiero que inicie fuerte. ¿Cómo la toco? Pues le doy fuerte, ¿no? Entonces, ¿de quién dependió la intensidad? ¿De la guitarra? No, de la fuerza que le puse en la mano. Entonces, de eso dependió la fuerza. Claro, la guitarra está afinada, las cuerdas están bien, la caja de resonancia está bien, pero entonces en ese momento la fuerza dependió de la mano. No es que le haya yo apretado o voy a tocarla fuerte, le muevo, y la toco ahora bajito, le muevo y no, o sea, queda afinada y la intensidad depende de la fuerza de la mano. Entonces, ¿de quién depende la intensidad de la voz? De la fuerza con la que va el aire.
Entonces, si yo fortalezco ese diafragma a través del abdomen, logro que ese aire salga con fuerza y las cuerdas vocales vibren con mayor amplitud y produzca una voz fuerte. Obviamente también entra las cajas de resonancia, pero finalmente el primer principio es la intensidad del aire. De ahí, así como en la guitarra no tengo que aflojar ni tensar las cuerdas, en mi voz no tengo que aflojar ni tensar las cuerdas para hablar fuerte o hablar bajito. Depende de la fuerza con la que va el aire. Entonces, en el apoyo diafragmático lo que busco al trabajar resistencias es que ese diafragma cada vez sea más fuerte para que tenga la capacidad de enviarme el aire con mayor intensidad con el mínimo esfuerzo. El diafragma es un músculo. Entonces, así como cualquier músculo, si yo nunca he hecho bíceps y quiero fortalecer el bíceps y digo, ahorita voy a empezar a hacer ejercicios de bíceps, entonces, si ahorita agarro una mancuerna de 10 kilos, obviamente no la voy a poder levantar porque no tiene la fuerza mi bíceps para hacerlo. Pero si agarro ahorita la de 1 kilo y empiezo a trabajarlo y lo estoy entrenando, a lo mejor en 2 meses ya puedo agarrar perfectamente la de 10 kilos y ya no me va a costar trabajo. Entonces de eso se trata al fortalecer el diafragma, para que cuando yo tenga que hablar fuerte, desde el punto de vista un cantante o simplemente un orador o un empresario que tiene juntas todo el día, entonces quiere hablar fuerte, puede apoyar su abdomen, apoyar en el diafragma y de esa manera le da intensidad a la voz sin hacer nada de esfuerzo en garganta, mandíbula, tórax, espalda, cuello, nada. ¿Okay? Ahora, vamos a lo que es la vibración cordal. Entonces ahora, ok, ya trabajamos algo del fuelle. También, en el momento en que trabajamos la respiración dirigiéndola totalmente al abdomen, la verdad es que el cuello se relaja muchísimo. He visto pacientes que estamos trabajando y solo vamos en la respiración y ya con eso empiezan a notar mejoría en su voz. ¿Por qué? Porque esto nos relaja la garganta, abre la garganta, relaja el músculo cordal y la cuerda empieza a vibrar mejor. Ya con el solo hecho de empezar a mandar la respiración al abdomen. Ahora vamos a la vibración cordal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a buscar con esto? Que si esa cuerda vocal está rígida por una hiperquinesia o está flojita porque le falta fuerza, entonces ¿qué quiero? Empiece a recuperar la calidad vibratoria para que mejore la calidad sonora. Entonces, ¿qué utilizo? Los ejercicios de tracto vocal semiocluido. Utilizo mucho estos, en la B imitando el sonido de un barco y la S imitando el sonido de un zumbido de abeja. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Que tome un popote. Generalmente empiezo con uno que no sea muy grueso y le digo que lo recargue apenas en los labios tocándolos y que en esa infle las mejillas como si fuera a apagar una vela y que imite, que haga un ave, el sonido del ave, imitando un barco que va a zarpar, o como otro paciente me dijo, un celular que vibra. Entonces hacemos que no haya tensión muscular ni en el cuello, ni en mandíbula, ni en hombros, ni nada, que esté totalmente relajado y que esté ¿Alguien quiere irlo intentando? Si quieren, repartan algunos popotes para que intenten. De verdad es que se siente comodísimo después de hacer esto y uno empieza a hablar. Realmente se siente muy cómoda la voz, se siente muy flexible y ahorita van a ver lo que vamos a ir haciendo. Entonces es colocarlo apenas tocando los labios, inflamos y soplamos haciendo el sonido. Imagínense que hacen el sonido en el borde de los labios y el popote. Obviamente esto, con el tiempo, vamos buscando que el paciente lo vaya coordinando con la respiración. Entonces, en el momento en que soplo, voy subiendo, inflo, ahora, en cuanto a la respiración oral o nasal,
Finalmente, la respiración nasal, la nariz está parada. Hay que respirar y hay que respirar por la nariz, porque si no respiramos por la nariz y respiramos por la boca, se altera todo el desarrollo estomagmático de la cavidad oral, se altera y hay que respirar por la nariz. Pero en la voz hablada o cantada no pasa nada si respiro por la boca. De hecho, es normal que cuando estoy cantando o hablando rápido, respiro por la boca. Sucede un poquito como cuando hago ejercicio. Cuando estamos ejercitándonos, si vamos a una velocidad normal o más o menos moderada, podemos respirar por la nariz. Pero llega un momento en cuando acelero la carrera, ya no puedo respirar por la nariz. Invariablemente respiro por la boca. ¿Por qué? Porque el aire me está pidiendo más aire y sobre todo más rápido. Entonces, si vemos orificios de entrada, pues por la boca entra más rápido. En la voz hablada o cantada no pasa nada si respiramos por la boca. Lo que sí es importante es que sea una inspiración no sonora, ni por la nariz ni por la boca, tiene que ser sonora, porque si yo respiro por la nariz y hago ruido, tenso el cuello, utilizo el cuello en la respiración, o igual en la boca, tenso el cuello en la respiración. Entonces tengo que quitar ese sonido, ya sea por nariz o por boca, decirle al paciente, quiero que tome aire como si no quisiera que nadie lo escuchara. Entonces, ¿qué sea? Puede ser por nariz o boca, pero sin nada de sonido, que generalmente si lo hacemos totalmente con abdomen no se oye sonido ni por nariz ni por boca. Entonces estamos con este ejercicio. Este ejercicio, si lo han escuchado, es un ejercicio de tracto vocal semiocluido, que ya hemos hablado de él, un fonoaudiólogo chileno que justamente se me fue su nombre, hoy estaba tratando de acordarme de él, no sé si alguien se acuerda, de Marco Guzmán. Estos ejercicios lo que hacen es abrir, por decirlo así, la garganta y relaja la musculatura cordal y la cuerda vocal empieza a recuperar vibración. Entonces, con esto estamos enfocándonos a ir mejorando la vibración cordal. Otro sonido que a mí me gusta mucho usar es imitar una abeja. Ponemos el popote entre dientes sin morderlo y hacemos. La intención de poner el popote entre los dientes es para que justamente no me apriete los dientes y no me haga contención en garganta y cuello. Eso es lo que no quiero, ni que me apriete dientes. Quiero que todo logre hacerlo de una manera muy relajada. Entonces, si pongo esto, puedo hacerlo de una manera, evito que el paciente apriete y de esta manera voy logrando que vaya relajando, y esto también nos ayuda a la vibración cordal. Ahora, quiero trabajar flexibilidad cordal, que estas cuerdas vocales cada vez se estiren y se acorten más con el mínimo esfuerzo y con una adecuada vibración, que no se pierda esa calidad vibratoria en el momento en que se estira o se acorta, para que la calidad del sonido esté bien. Entonces, ¿qué uso? Los ejercicios del tracto vocal semiocluido con S o la S con zumbido, ya utilizando glisandos o escalas. Entonces hago con glisandos al agudo, hacia el grave, con escalas. Obviamente para esto buscamos el tono cómodo para el paciente. A ver, lo voy a hacer ahorita sin popote, porque también se puede hacer sin popote. Los podemos usar. El zumbido.
tonos precisamente para ir buscando elasticidad y flexibilidad en esa cuerda vocal. Además, ya después, cuando ya quiero meter vocalizaciones con consonantes, con glisandos y escalas, es más fácil sacar el sonido. Si yo hago ¿sí? Entonces, estos sonidos, el tracto vocal o de la B y la S, son sonidos, se dan cuenta, la B y la S son consonantes muy anteriores. Entonces, ¿qué es lo que busco con estas consonantes? Mandar la voz a ese techo, a ese paladar, para colocar la voz y proyectarla. Y de esa manera, cuando la voz está bien colocada, el cuello está relajado y la cuerda vocal vibra bien y empieza a recuperar su vibración. Ahora, pensando en una disfonía hipocinética, donde el músculo vocal está débil, donde a lo mejor la cuerda vocal, el cierre glótico, las cuerdas vocales cierran con una ojiva, entonces ¿qué le falta a esos músculos? Les falta engrosarse, le falta ganar cuerpo para poder cerrar por completo y que tenga la fuerza necesaria para poder darle soporte a la cuerda para que vibre y que empiece a ganar esa flexibilidad cordal. Entonces, si yo quiero entrenar el bíceps y quiero hacer que gane, que crezca y que gane fuerza, ¿qué tengo que hacer? Agarro una mancuerna y empiezo a hacer esto. Lo acorto, lo alargo. Lo acorto, lo alargo. Y si me pongo a hacer series de repeticiones con este ejercicio, ¿qué voy a hacer? Que el bíceps crezca. Entonces, ¿cómo voy a hacer que el músculo vocal crezca? Lo tengo que estirar, lo tengo que acortar. Estiro, acorto. Entonces, ¿qué hago? Obviamente, de acuerdo al rango vocal que yo vaya oyendo en el paciente. Hay pacientes que si está muy corto, entonces hago pero es importante la colocación de la voz, que la voz esté colocada en el paladar, porque si no la coloca en el paladar, va a ser la va a colocar en la garganta. Entonces, es importante el zumbido y la B. Si yo lo pongo a hacer el sonido de la B, hago esto me ayuda a colocar la vocal en la caja de resonancia. Entonces empiezo bi, ve, va. Y si le digo, imagínese su boca como una cueva y que quiere hacer eco en la boca y que lo va a mandar al techo de la boca, entonces eso nos va a ayudar más. Ahora, también me apoyo. Sí, aquí está. Entonces, ya estamos trabajando y todo finalmente lo vamos trabajando también con respiración. Entonces vamos, voy subiendo, inflo, o con escala, inflo, siempre buscando la colocación de la voz. Ahora, el popote, el sonido de la S, luego hacemos so, su, si, me ayuda a proyectar. Pero hay a quienes les cuesta mucho trabajo, entonces me apoyo también en un palito que es uno de estos de coctelería, unos de estos en el bar, los consiguen, para en el súper. Entonces les y eso me ayuda a mandar el sonido hacia adelante. Y si le digo, imagínese que va a mandar el sonido donde está la bolita. Entonces, o con L, le digo, ponga la L en la punta de la lengua hacia la nariz, que va a atravesar el paladar donde está la bolita. Y haga por ejemplo. Entonces, son algunos ejemplos de cómo podemos ir ganando que el paciente tenga flexibilidad cordal, vibración cordal,
que que logre colocación de la voz y automáticamente también trabajándolo todo unido con la respiración, y de esta manera vamos logrando que el paciente mejore, que quite toda la tensión muscular en el cuello, en los hombros, y que se enfoque en el movimiento diafragmático y en la colocación de la voz en la boca. Entonces, con esto logramos obtener este equilibrio del que hablamos para tener una impecable mecánica fonorrespiratoria. Ahora, bueno, rápidamente, factores determinantes, bueno, la edad, obviamente con los chiquitos hay que buscarle un poquito más que luego no se vuelve tan difícil, porque incluso como les doy popotes de colores, incluso hasta los empresarios me dicen que llega a su casa con los popotes de colores y que le dicen que si fue al kinder. Pero bueno, finalmente notan el cambio en la voz, notan que la voz empieza a salir más cómoda, más flexible, y lo hacen. Entonces no lo sienten tanto. Y si uno les explica para qué es el ejercicio y por qué lo estamos haciendo, a mí me gusta mucho compararlo con actividad física, en el aspecto de que son músculos, que los tenemos que fortalecer, que tenemos que lograr elasticidad y todo esto, y con eso hasta el empresario más serio y demás lo hace, y lo hace bien. Entonces, bueno, la actividad y condiciones de trabajo, pues todos estos son factores que siempre nos van que hay que tomar en cuenta, que obviamente no nos ayudan mucho en la rehabilitación. Pero ahora ya no me da la siguiente diapositiva, ¿o ya no había otra? Bueno, la siguiente diapositiva es hablar ahora un poquito, rápidamente, sobre el efecto que tienen las alergias, la rinitis, el reflujo y todo eso a nivel de la función cordal. ¿Qué pasa? Entonces, cuando estamos hablando de registro vocal, ya hablamos que la cuerda, si hago, la cuerda se va estirando y se regresa. Entonces, cuando yo quiero dar una nota, suponiendo que quiero dar en esa nota, mi cuerda vocal es un músculo, finalmente lo ha trabajado, entonces ya sabe que para dar a lo mejor esa nota tiene que estirarse, por decir una medida arbitraria, 2 milímetros. Entonces, siempre que quiera dar esa nota se va a estirar 2 milímetros para lograr la delgadez necesaria para emitir esa nota. Si quiere la siguiente, a lo mejor se estira 2.3 milímetros, pero siempre va a tener como que esa medida para lograr la delgadez necesaria para emitir esa nota. ¿Qué pasa con el reflujo y la rinitis? Todas las cuestiones respiratorias. El moco irrita mucho la cuerda vocal y la inflama. El reflujo irrita la cuerda vocal y la inflama. ¿Qué efecto tienen ambos aspectos a nivel de función cordal? Uno es que al inflamar la cuerda vocal me la vuelve más gruesa. Entonces, si yo quiero emitir una nota donde mi cuerda vocal se tiene que alargar 2 milímetros, el músculo lo va a hacer bien, se va a estirar 2 milímetros. Pero si la cuerda vocal está inflamada, no va a lograr la delgadez que necesita para emitir la nota que yo quiero. El músculo está trabajando bien, pero la delgadez no. Entonces, acústicamente, yo no voy a escuchar la nota que quiero, voy a escuchar una nota más grave. Entonces, ¿qué hago si necesito hablar o cantar sobre todo? Estiro más la cuerda para que se adelgace más, pero ya lo estoy haciendo de una manera forzada. Entonces, por eso que es muy común, y eso sucede con el reflujo, entonces por eso que es muy común que los cantantes, después de un reflujo, de una rinitis o todo eso, terminen con hiperfunción vocal, porque después de estar con eso, como necesitan emitir las notas, empiezan a forzar, entonces quedan después con el hábito de forzar, se quita el padecimiento, pero se quedan con el hábito de forzar, y es por eso que luego empiezan con este problema. Entonces, en esos casos yo les digo, bueno, cuando te pase, sobre todo en las rinitis alérgicas, aquí está, que esto sería maravilloso en los pacientes que tienen rinitis alérgica, ¿no? Estaría genial. Como yo les digo, tienen que aprender a vivir con su alergia, porque desafortunadamente es algo incurable, entonces hay que saber manejarlo, saber cuando,
tomar los medicamentos, saber tratarse, acudir con el médico cuando corresponde, pero saber que la cuerda vocal se hace un poco más gruesa porque se inflama. Entonces yo les digo, en ese momento, para que no vayan a caer en una hiperfunción, lo que tienen que hacer es disminuyan, si tienen que cantar, de preferencia reposo, pero si tienen que cantar a fuerza, entonces bajen elijan el repertorio que no les pida tantos agudos, o sea, cambien su repertorio en un repertorio de notas medias graves, que no pida tantos agudos, o de plano, bajen los tonos de sus canciones, no me acuerdo cómo le llaman a eso, que le bajen a los tonos para que no tengan que llegar tan agudo y no tengan que forzar. Entonces, bueno, básicamente, padecimientos de columna cervical, porque obviamente si tengo tensión muscular en el cuello, se refleja a nivel de cuerda vocal. Los músculos están muy relacionados. Entonces, si yo tengo el cuello tenso, el músculo de la cuerda vocal se torna tenso y se torna rígido y pierde flexibilidad y pierde calidad vibratoria. Obviamente el tabaquismo en las mujeres con los cambios y medicamentos hormonales, lo que pasa es que se retiene líquido, la cuerda vocal se engruesa un poco y pasa muy similar a cuando hay la rinitis o el reflujo. Entonces creo que es todo. No sé si hay algo de tiempo para preguntas o algo.